Increíble momento, una madre soltera trae a su hijo a una cita y el CEO revela algo sorprendente. Sofía se encontraba en su cocina, el aroma de los frijoles negritos y las tortillas recién hechas llenando el aire. Era el olor de la lucha y la determinación, una mezcla que emanaba de su modesta casa en aquel pequeño pueblo de México. A sus 32 años, su vida giraba en torno a Diego, su hijo de 16, un adolescente brillante que soñaba con convertirse en ingeniero. La única fuente de ingresos de Sofía provenía de su trabajo en un café local, donde su carácter amable la había hecho querida, pero su salario apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos, una constante preocupación en su mente. Un día, recibió una invitación intrigante de un viejo amigo que trabajaba en una gran empresa en la capital. La cena prometía ser un evento especial, donde don Andrés, el CEO, compartiría su visión sobre nuevas oportunidades laborales. Aunque las dudas comenzaron a atormentarla, una pequeña voz dentro de ella la instó a hacer un esfuerzo. Esta podría ser la oportunidad perfecta para que Diego conociera a personas influyentes que lo inspiraran. Con el corazón palpitante de esperanza y nerviosismo, decidió llevárselo. Al llegar, Sofía sintió la tensión de lo que era este mundo. La elegancia del lugar contrastaba brutalmente con la modestia de sus orígenes. Diego, en su mejor camisa, parecía absorber cada detalle con entusiasmo y curiosidad. Durante la charla de don Andrés, Sofía vio la fascinación en los ojos de su hijo, las palabras del CEO fluyeron como un río motivador, y ella comenzó a cuestionarse si realmente estaban en el lugar correcto. ¿Eran ellos dignos de estar allí? Mientras la cena transcurría, una sensación inquietante empezó a crecer en el pecho de Sofía. Las expectativas que tenía sobre el futuro de Diego parecían duplicarse cada vez que veía la admiración en su rostro. Pero, a medida que la velada avanzaba, una oleada de ansiedad la envolvía. ¿Y si no eran suficientes? Entonces, don Andrés se acercó y preguntó a Sofía sobre su vida y los sacrificios que había hecho por su hijo. Nunca había compartido tanto de sí misma con un extraño. Con cada palabra que salía de su boca, sentía que una barrera se rompía, pero una angustia profunda emergió dentro de ella. Tenía tantas cosas guardadas, secretos que hasta ese momento había preferido ignorar. Cuando don Andrés la escuchó, su expresión cambió, una mezcla de inquietud y reconocimiento iluminó su mirada. Al final de la conversación, el CEO reveló un sorprendente secreto familiar que entrelazaba sus vidas de una manera que jamás habían imaginado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Aquel momento de sinceridad la llevó a cuestionarse, frente a don Andrés, lo que estaba dispuesta a dejar atrás. La conversación se tornó intensa, la tensión en el aire era palpable. Las palabras del CEO resonaban en su mente, desnudando no solo sus temores, sino también su deseo de un futuro mejor para Diego. Este encuentro, que empezó siendo solo una oportunidad, ahora se sentía como un cruce en su vida. ¿Tendría el valor de enfrentar su pasado por el bien de su hijo? La respuesta se quedó atascada en su garganta mientras Diego la miraba, ignorando el torrente de emociones que lidió a su alrededor. Todo estaba en juego y la incertidumbre pendía como una espada sobre sus cabezas. Sofía salió de aquella cena con una mezcla de calma y confusión. La revelación de don Andrés había dejado encendidas llamas de posibilidades en su interior, pero también había desenterrado sus miedos más profundos. Durante el trayecto de regreso a casa, sus pensamientos giraban en torno a esa conexión inesperada que había descubierto. La visión de don Andrés, ese hombre de éxito, contrastaba con la vida que había estado viviendo. ¿Cómo era posible que sus caminos se cruzaran de tal manera? Al llegar a casa, echó un vistazo a Diego, quien dormitaba en el sofá. Su rostro reflejaba la paz de la juventud, ajeno a las preocupaciones que acorralaban a su madre. Sofía sentía la presión de un futuro incierto que presionaba sobre sus hombros. No podía fallar. Su vida hasta ese momento había sido un esfuerzo constante, y las palabras de don Andrés habían resonado en ella como un eco persistente. Estaba en un punto de quiebre y sabía que debía actuar. Decidió que ese sería un momento de introspección,
tenía que hacer un inventario de su vida. A la mañana siguiente, a primera hora, se sentó con un cuaderno simple en su cocina. Mientras el día se iluminaba, comenzó a escribir sus pensamientos. Se planteó las preguntas difíciles. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para asegurar el futuro de Diego? Se dio cuenta de que había anhelado ser más que la mujer que mantenía un café, había hecho sacrificios en un silencio constante, aferrándose a esperanzas que se veían difusas. No podía permitir que el miedo la siguiera atrapando. Hacer de esa cena un punto de partida, no un clavo en su ataúd de inseguridades, sería su prioridad. Con determinación, decidió comenzar a buscar formas de mejorar sus condiciones laborales. No era solo su futuro lo que estaba en juego, sino también el de Diego, quien merecía esas oportunidades que ella no había podido tener. Sofía empezó a explorar cursos en línea relacionadas con la administración y el emprendimiento. Cada vídeo que consumía se sentía como ladrillos que edificaban una base más sólida para su futuro. A medida que el tiempo pasaba, también dedicó tiempo a Diego. Se veía a sí misma en él, llena de ambiciones pero inseguro de cómo alcanzarlas. Así que, juntas, comenzaron a buscar oportunidades para que él participara en actividades extracurriculares que desarrollaran su talento en matemáticas y ciencias. Los fines de semana se convirtieron en sesiones de estudio y exploración, y cada pequeño avance de Diego se sentía como una victoria compartida. Sofía notó que la relación entre ellos se fortalecía. La interacción no solo alimentaba el deseo de Diego de convertirse en ingeniero, sino que también le enseñaba a él valores importantes, la perseverancia, la autoconfianza y la importancia de la educación. Sin embargo, una sombra de incertidumbre siguió flotando en su mente. ¿Y si no era suficiente? Empezó a preguntarse si las decisiones que estaba tomando realmente llevarían a un cambio en su vida o si todo sería en vano. Esa inquietud latente, esa voz que la instaba a dudar, continuaba agazapada en su interior. Una tarde, mientras navegaban en la computadora, Diego le mostró a su madre un programa de pasantías para jóvenes interesados en ciencias aplicadas, uno que podría abrir puertas importantes. Para Sofía, esa propuesta se tornó un reflejo de sus propios sueños no cumplidos. Aceptar que su hijo podría irse por un camino que ella deseaba para él, pero que nunca pudo recorrer, la llenaba de emoción y temor simultáneamente. Sofía miró a Diego y, en ese instante, el destino de ambos se sintió inseparable. Debía encontrar el valor no solo para apoyarlo, sino también para abrirse a su propio cambio. Esa era su oportunidad para demostrarle a Diego que, aunque el pasado podía ser un lastre, el futuro pertenecía a quienes se atreven a soñar en grande. Pero el tiempo apremiaba y las decisiones debían tomarse rápidamente. Entonces, mientras Sofía se perdía en esos pensamientos, un mensaje en su teléfono la sacó de su introspección. Era don Andrés, quien la invitaba a una reunión privada sobre el proyecto que había mencionado en la cena. El mensaje estaba claro, las puertas se estaban abriendo, pero ¿estaba realmente lista para cruzarlas? Esa pregunta quedó resonando en su mente, un nuevo desafío a enfrentar. La posibilidad de cambiar el rumbo de sus vidas estaba más cerca que nunca, y el momento de decidir había llegado. La mañana siguiente amaneció cargada de una expectativa electrizante. Sofía se sentía despertando de un letargo, como si cada nueva respiración la acercara un poco más a ser quien siempre había deseado ser. Sin embargo, esa sensación de posibilidad iba acompañada de un inquietante goteo de dudas. La reunión con don Andrés podía ser la oportunidad que tanto había esperado, pero el peso de la incertidumbre sobre su propio valor persistía. Sentada en la mesa de la cocina, sus manos jugueteaban nerviosamente con el borde de una taza de café. Mientras observaba a Diego, concentrado en las fórmulas que había estado estudiando, se dio cuenta de que su propio proceso de transformación no solo afectaba su futuro, sino el de su hijo. Diego la miró, y en esa simple conexión, Sofía sintió una oleada de determinación. Adentrarse en el mundo de los negocios significaba aceptar riesgos, y a pesar de que su corazón palpitaba con miedo, sabía que era hora de actuar. El curso de administración que había comenzado a explorar se convirtió en el eje de su nueva vida. Sus noches se llenaron de libros y tutoriales en línea, mientras se imaginaba a sí misma presentando proyectos en un futuro cercano. Esa tarde, durante una de sus sesiones de estudio, Diego, con curiosidad en la mirada, se atrevió a preguntarle: «Mamá, ¿tú también te atreverías a emprender algo?» Conocer a alguien como don Andrés debe ser increíble. La pregunta lo pegó como un rayo,
y fue como un espejo que le devolvía la imagen de sus propias inseguridades. La ilusión que vislumbraba en los ojos de su hijo la empujó a retomar el hilo de su motivación. Claro que sí, Diego. Solo necesito un buen proyecto, respondió, tratando de ocultar la fragilidad de su verdad. Pero en su interior, la urgencia por hacer tangible esa ambición crecía más que cualquier miedo. Se sentó al borde de la mesa con una idea fogosa en la mente. Docenas de veces había soñado con una vida propia, y ahora el chispazo de una idea palpitaba en su mente, un servicio de catering saludable, algo que no solo tuviera un buen sabor, sino que también promoviera hábitos de vida positivos. Cada vez que pensaba en el bienestar de las familias, la imagen de su propia vida se tornaba más clara. Los siguientes días estuvieron marcados por un nuevo ritmo. Sofía comenzó a bosquejar un plan, a investigar sobre el mercado y a crear un menú que incluyese opciones atractivas y saludables. Se sorprendió a sí misma descubriendo habilidades que había creído perdidas en el tiempo. Ya no se sentía como la barrera que había limitado sus sueños, sino como la arquitecta de su propio destino. Mientras sus ideas iban tomando forma, la reunión con don Andrés se acercaba. El día se aproximaba rápidamente, y la ansiedad de presentación comenzaba a filtrarse a través de cada fibra de su ser. ¿Qué pasaría si no podía comunicar su visión de manera efectiva? La voz del miedo se hacía presente, empujándola a menospreciar sus capacidades. Una noche, mientras revisaba sus notas, algo inesperado ocurrió. Don Andrés le envió un mensaje recordándole la hora y el lugar de la reunión. Aquella simple notificación se sintió como una llamada a la aventura y también como un recordatorio de que, a pesar de sus temores, esta era su oportunidad de mostrar no solo lo que podía hacer, sino también de inspirar a Diego con su valentía. Sin embargo, en el último momento antes de salir, se detuvo al ver su reflejo. La pregunta que había dejado pendiente de responder se volvió urgente: ¿realmente estaba lista para dar este paso? La lucha interna entre el miedo y la ambición la mantenía estática, un punto de fricción entre lo que era y lo que podría llegar a ser. Entonces, en ese instante decisivo, decidió que no podía permitir que el miedo ganara. Con una respiración profunda, se armó de valor y salió de casa. Cuando sus pies tocaron la acera, supo que estaba en el camino correcto, el futuro no estaba escrito, y ella sería quien lo trazara. Mientras se acercaba a la reunión, la tensión se instalaba en su pecho, y una pregunta inquietante asomó nuevamente: ¿quién era ella realmente? Esa revelación inquietante se agitaba en su interior, desafiándola a descubrirse a sí misma en el proceso. La sala del encuentro la esperaba, y estaba a punto de entrar en un territorio desconocido. Pero antes de girar la manija, un último pensamiento le atravesó la mente: ¿podría esta reunión ser el principio no solo de su emprendimiento, sino la clave para sanar las heridas que había llevado consigo tanto tiempo? La puerta se abría, y la decisión de dar ese paso jamás había parecido tan crucial. La habitación era amplia y luminosa, marcada por la simplicidad elegante de un ambiente corporativo. Sofía respiró hondo y cruzó el umbral, sosteniendo en su mente un haz de expectativas. Don Andrés, con su presencia magnética, parecía absorber toda la energía de la sala, centrando la atención en él como el sol en plena tarde. Sin embargo, mientras él compartía su visión sobre el futuro del catering en la era moderna, la mente de Sofía se debatía entre la emoción y la ansiedad. Cada palabra que salía de la boca de don Andrés resonaba en su interior como una melodía que buscaba armonizar con sus deseos ocultos. Pero tras la música, las notas disonantes de la duda empezaron a asomarse. Después de meses de preparación, ¿era realmente capaz de aportar algo relevante? Clavó su mirada en el suelo, como si buscara en el mármol frío la respuesta a su inseguridad. Finalmente, llegado su turno, se levantó. No había ensayado su presentación de 1000 formas posibles, su discurso impulsivo surgió de un lugar más profundo. Me gustaría presentarles, comenzó, su voz firme pero su corazón latente, deseando que eso no fuera solo una presentación, sino el inicio de una historia que finalmente la representara. Con cada palabra, fue tomando confianza. Sus ideas, inspiradas en familias saludables y en la necesidad de opciones accesibles, empezaron a tejer una narrativa. Vio el interés en los ojos de don Andrés y sintió que el espacio dejaba de ser hostil para convertirse en un campo fértil donde podía cultivar su ambición. Pero de pronto, una interrupción lanzó un torbellino en su recién establecida autoconfianza. Uno de los otros presentes insinuó que su propuesta carecía de un enfoque más amplio, un elemento crucial en el competitivo mundo empresarial.
Esa observación la deslizó nuevamente al lugar de la duda. ¿Acaso su sueño no era lo suficientemente ambicioso? ¿Era ese el tipo de adversidad que debería enfrentar? Sofía sintió un escalofrío, pero en lugar de retirarse, enfrentó la crítica. Pensó en Diego, en su mirada brillante, y en lo que querían construir juntos. Entiendo su inquietud, respondió. Pero creo que nutrirse adecuadamente no debería ser un lujo, y mis experiencias personales me han llevado a esta visión precisamente porque deseo que familias como la mía tengan la oportunidad de disfrutar de esto. La firmeza de su respuesta sorprendió incluso a sí misma. Allí, en esa sala, se estaba construyendo una nueva versión de la mujer que siempre había querido ser. La conversación fluyó, y los diálogos se convirtieron en un intercambio de ideas. Sofía aprendió a manejar la crítica y a responderla con el mismo peso de la creatividad que había puesto en su propuesta. Sin embargo, al final de la reunión, se dio cuenta de que la conversación sobre su proyecto era solo una parte de algo más grande. Se sentía liberada, pero también cargada de nuevas preguntas, de experiencias que la transformación implicaba. Al salir, Diego la esperó en la entrada, curioso y lleno de esperanza. ¿Cómo te sentiste, mamá?, preguntó con la emoción dibujada en su rostro. Su pregunta resonó como un eco de las reflexiones que había tenido durante la cita. Sofía lo miró a los ojos, sintió que parte del camino había sido recorrido. Me sentí fuerte, respondió, pero también tengo mucho más por aprender. Fue en ese momento que comprendió que su desarrollo no terminaría con esta reunión. Había despertado algo dentro de ella que clamaba por más. Había comenzado un viaje, pero en el fondo, sabía que cada paso implicaría no solo crecer profesionalmente, sino también descubrir partes de sí misma que nunca había conocido. Mientras se alejaban, un mensaje en su teléfono la detuvo. Era de don Andrés: me encantaría tener una conversación más profunda sobre tus ideas, ¿podemos arreglar algo esta semana? Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. No solo había dado un paso al frente con su sueño, sino que ahora esa opción se convertía en una posibilidad real. Sin embargo, con esa nueva posibilidad también apareció la inquietud: ¿podría realmente compaginar su sueño personal con sus responsabilidades como madre? La lucha apenas comenzaba, y el camino estaba lleno de decisiones cruciales. Sofía miró hacia el horizonte, donde se entreveía un nuevo amanecer, decidido a ser parte de su construcción. La pregunta ahora era clara: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para alcanzar su verdad? La semana transcurrió arrastrando consigo una mezcla de ansias y temores que desbordaban en Sofía. A cada instante, la espera del encuentro con don Andrés se transformaba en un recordatorio del crecimiento que había comenzado. Sentada en la pequeña mesa de su cocina, repasaba mentalmente los puntos que quería abordar. Había optado por la simplicidad en su enfoque, pero también había decidido que, esta vez, su voz tendría más peso. Cada mañana, tras llevar a Diego a la escuela, dedicaba unas horas a organizar sus ideas en un cuaderno desgastado. La conexión entre su vida como madre y su pasión por el catering se volvió más evidente con cada página escrita. El deseo no solo de ofrecer comida, sino de fomentar un estilo de vida saludable, se arraigaba en su interior como una misión personal. Pero al mismo tiempo, la presión latente de las expectativas la mantenía alerta. Durante las caminatas en el parque después de recoger a Diego, no podía evitar preguntarse si el sueño recorrería el camino que anhelaba. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si fallo? La duda se mezclaba con el amor por su hijo, y su crecimiento se presentaba como una dualidad inquebrantable. Era el momento de un desafío que sentiría en cada fibra de su ser. El día de la reunión llegó. Sofía se vistió con un conjunto que la hacía sentir empoderada, como si cada prenda llevara un poco de su historia detrás. Diego seguía emocionado por conocer al gran jefe de la oficina. La inocencia de su hijo le otorgaba a Sofía una perspectiva renovada. Al llegar a las oficinas, el ambiente era palpable con la energía de la ambición y la creatividad. La señal de su encuentro con don Andrés era un eco de la oportunidad que había empezado a forjar. Se sentiría confiada, pero la ansiedad se asentaba nuevamente en su pecho. Las paredes de vidrio, que ofrecían una vista espectacular de la ciudad, también parecían reflejar la fragilidad de su propio viaje. Era ella contra el mundo. La charla inicial fluyó con naturalidad. Don Andrés mostró interés por sus ideas, pero también planteó un asunto que había estado en su mente. Sofía, es evidente que hay una genuina pasión en ti, pero debo preguntarte,
¿cómo piensas estructurar esto para que no solo sea un sueño, sino una propuesta viable? La pregunta la atravesó como un rayo. Sofía respiró hondo y, tras un instante de reflexión, decidió abrirse. He estado pensando en la necesidad de fusionar el catering con un enfoque comunitario. No se trata solo de la comida en sí, sino de cómo se abastece y quiénes son los beneficiarios. ¿Y si creamos un espacio donde la alimentación sana se vuelva accesible para todos? Don Andrés la escuchaba atentamente, sus cejas alzadas mostraban sorpresa. La energía en la sala se intensificó. Sin embargo, ella identificó el desafío implícito detrás de su mirada. La pregunta central aún estaba en pie: ¿qué tan viable es de hacer? Desnudar sus aspiraciones era arriesgado, pero activar el pensamiento crítico en torno a la realidad del negocio era fundamental. Soy consciente de que este modelo enfrenta obstáculos, pero estoy dispuesta a investigarlo y trabajar en conjunto. Quiero aprender lo que se necesite para que esto funcione. Al pronunciar esas palabras, Sofía redescubrió su voz. Era hora de aceptar que el camino estaría lleno de incertidumbres, pero también de oportunidades. Don Andrés sonrió, un gesto que implicaba respeto. Me encanta tu enfoque. Pero recuerda, la solución siempre comienza con la valentía de cuestionar. Para que este proyecto avance, también necesitarás la capacidad de pivotar y adaptarte. Ese consejo resonó en su mente como un mantra. Al salir, Diego le habló de sus maquetas de escuelas y amigos, completamente ajeno a la carga emocional que Sofía había experimentado. La inocencia de su hijo le ofreció claridad: su viaje no solo era por ella misma, sino también por él. Después de todo, había hallado dentro de sí un motor de cambio que jamás había imaginado. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de don Andrés: me gustaría coordinar un taller sobre planificación estratégica. ¿Te interesaría participar? Sofía sintió el eco de su propia incertidumbre, pero también la chispa de un nuevo desafío. Con la mente horneando posibilidades, el próximo paso se dibujó ante ella. Sí, definitivamente, respondió Sofía, recordando la importancia de la preparación en este viaje. Pero cada respuesta implicaba una elección, y la pregunta latente volvía a surgir: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar realmente? La línea entre el sueño y la realidad comenzaba a desdibujarse, pero el precio que tendría que pagar aún era desconocido. ¿Podría sostenerse frente a la adversidad que se avecinaba? Al día siguiente, el taller de planificación estratégica prometía ser un hito en su camino. Sofía se despertó con nervios, pero también con una extraña emoción que la empujaba a avanzar. Preparó el desayuno con rapidez, pensando en los objetivos que quería alcanzar durante ese día. Sus pensamientos giraban en torno a las notas que había tomado sobre las diversas estrategias que podía implementar para su emprendimiento. La idea de tener un plan claro ya no le parecía un lujo, era una necesidad. Cuando llegó a la oficina de don Andrés, el ambiente era diferente al de su primera visita. La sala de reuniones estaba llena de emprendedores que compartían sus metas, y Sofía sintió una mezcla de intimidad y competencia. En el fondo, sabía que cada uno también cargaba su propia historia, sus propias ansiedades. Se sentó en un rincón, observando a los demás mientras esperaban el inicio del taller. Las conversaciones susurradas reflejaban el mismo anhelo que sentía ella: la búsqueda de validación y éxito. El momento llegó y don Andrés comenzó. La claridad con la que hablaba inspiraba confianza, compartía insights sobre la importancia de analizar el mercado, conocer a la audiencia y, sobre todo, ser flexible. Sofía tomó apuntes frenéticamente. Las palabras se convertían en herramientas que podría utilizar para construir su visión. Era evidente que su fluir de ideas se alimentaba del propio conocimiento de don Andrés, y ella quería absorberlo todo. Sin embargo, no todo fue sencillo. A mitad de la sesión, llegó el momento de compartir sus proyectos. El grupo tenía que presentar sus ideas y recibir feedback. Cuando llamaron su turno, un nudo en el estómago le recordaba que demorar en exponer podía ser un paso atrás. Con una profunda respiración, se levantó. Mientras hablaba, la voz le temblaba al principio, pero luego se estabilizó. Expuso su concepto de un catering que no solo alimentara, sino que educara y apoyara un estilo de vida sostenible. A medida que avanzaba, notó las miradas de sus compañeros. Algunos expresaban interés, otros esbozaban sonrisas de complicidad. Sin embargo, cuando terminó, no supo qué esperar.
La retroalimentación fue mixta, un par de personas se mostraron entusiastas, mientras que otros cuestionaron la viabilidad de su modelo. ¿Cómo piensas competir con los grandes del mercado?, le preguntó un joven de aspecto seguro. Su voz era un eco de sus viejas inseguridades. En lugar de sucumbir a la duda, se sintió obligada a responder con claridad. No se trata de competir en términos económicos, sino de crear un espacio donde la salud y el sabor se unan. Este enfoque es necesario y hay un público que lo anhela. La respuesta resonó. Sus compañeros parecían considerar su punto de vista, y eso le dio confianza. El taller continuó, pero se sintió diferente. Aquella interlocución frente a sus críticos era como una declaración de intenciones. Al finalizar la jornada, don Andrés se acercó. Sofía, has demostrado que tienes una visión única. Sin embargo, recuerda que la crítica puede ser un trampolín. Utilízala para fortalecer tu propuesta. Sus palabras eran como una última inyección de coraje. Le agradeció, sintiendo una mezcla de respeto y urgencia por demostrar que podía tomar las riendas. Mientras se alejaba de la oficina esa tarde, una sensación de liberación la invadió. Cada pregunta y cada duda que había enfrentado se transformaron en peldaños hacia la confianza que tanto anhelaba. Su teléfono iluminó la pantalla. Era un mensaje de Diego: mamá, hoy hice la maquetita de la casa más grande que existe. Una sonrisa se dibujó en su rostro. En ese momento, supo que su proyecto no era solo un sueño personal, era también un legado para su hijo. Pero en su interior, una nueva inquietud comenzaba a germinar: ¿sería capaz de sostener este crecimiento frente a todas las adversidades? La respuesta a esa pregunta se haría inevitable en el siguiente capítulo de su historia. Las decisiones que tomara en el camino se transformarían en sus verdaderos aliados o sus mayores enemigos. El desafío se dibujaba claramente en el horizonte, y con la determinación renovada, se adentró en lo desconocido, lista para enfrentar lo que viniera. El día siguiente era fundamental para la proyección de Sofía y su emprendimiento. Había pasado la noche anterior revisando sus notas y reflexionando sobre la retroalimentación que había recibido. La misión ahora era simple en teoría: llevar su idea de catering al siguiente nivel. Pero en la práctica, la presión se sentía abrumadora. Se preparó para una reunión crucial con una posible inversora, alguien que podía abrirle muchas puertas, pero también podría cerrarlas. Al llegar al café donde tendría lugar la cita, organizó su mente. Respira hondo. Se repitió a sí misma que cada situación era una oportunidad, no un examen. La inversora era conocida por su rigor, pero Sofía estaba decidida a mostrarse como la profesional que podía ser. A medida que se acercaba al lugar, su mente divagaba entre sus expectativas y sus temores. Reconoció que el autocontrol que había logrado en el taller se estaba erosionando ligeramente. Era el primer paso frente a alguien que realmente podía catalizar su éxito o desmantelarlo por completo. Se sentó, con las manos entrelazadas sobre la mesa, recordando las palabras de don Andrés sobre la importancia de ser flexible y receptiva. Cuando la inversora llegó, Sofía la saludó con seguridad. Sin embargo, a medida que comenzaron a hablar, notó que algunos de sus comentarios eran incisivos, casi desafiantes. ¿Cuál es tu propuesta de valor única?, preguntó la mujer con un tono que le heló la sangre. Sofía se sintió invadida por el pánico, pero recordando su meditación, recuperó los hilos de la conversación. Con voz firme, explicó cómo su idea no solo se centraba en alimentar, sino que también hacía hincapié en prácticas sostenibles, alineándose con un movimiento creciente en la sociedad. Lo que antes le parecía considerar un simple desafío se convertía en su mejor carta de presentación. Su pasión por el tema brilló a través de sus palabras y, aunque la inversora seguía con cara impasible, Sofía notó cómo sus preguntas comenzaban a tornarse más curiosas, menos críticas. Sin embargo, cuando la inversora mencionó que había visto conceptos similares en grandes empresas, Sofía sintió un golpe en su autoestima. Las grandes empresas tienen recursos para posicionarse en el mercado. ¿Cómo planeas destacar en una industria dominada por ellos? La pregunta resonó en su mente. ¿Realmente podía diferenciarse? En ese momento, Sofía confrontó la serpiente de la duda que acechaba en su interior. En vez de dejarse llevar por la inseguridad, tomó una respiración profunda y articuló su respuesta. Creo que lo que está ausente en el mercado es el enfoque personal y el compromiso con la comunidad. No solo vendo comida,
Estoy ofreciendo una experiencia que inspira a las personas a adoptar un estilo de vida sostenible desde su propia cocina. La inversora la miró con atención, como si redescubriera algo en su discurso. La conversación continuó, y cada vez Sofía se sentía más segura a medida que conectaba sus ideas con una narrativa que resaltaba su autenticidad y su compromiso. Esa no era solo una presentación de cifras o un proyecto comercial, era su historia personal, una que quería transformar algo más que un simple negocio. Al finalizar la reunión, la inversora le ofreció una carta de intención para financiar su proyecto. Aunque la propuesta no era definitiva, era un paso importante. Sofía salió del café sintiendo que estaba más cerca de su sueño. Pero también se dio cuenta de algo vital, la pregunta que antes la intimidaba se había transformado en un dilema esencial. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, Sofía se preguntaba si estaba lista para el siguiente paso después de conseguir la inversión. ¿Cómo manejaría el crecimiento y la presión que conllevaba? Cada decisión en el camino significaría un cambio, y ella sabía que el antiguo deseo de agradar a todos podía convertirse en su mayor enemigo. Con la incertidumbre latente y la adrenalina circulando por sus venas, Sofía miró hacia el horizonte, con un nuevo sentido de urgencia. Sabía que tomar el control de su emprendimiento significaba enfrentar desafíos desconocidos, tensiones inminentes y posiblemente, la verdadera definición de su éxito o fracaso. Sin embargo, había algo en su pecho que le indicaba que este era solo el comienzo. Cada paso la alejaría de la duda y la acercaría a la verdadera libertad y autenticidad que tanto anhelaba. La próxima decisión que debía tomar podría redefinir no solo su proyecto, sino también su vida entera. ¿Estaba lista para ese compromiso irrevocable? La respuesta se tornaba inevitable, y en su interior, una voz resonaba, la prueba no solo era profesional, era profundamente personal. Sofía despertó esa mañana con un matiz de ansiedad que se mezclaba con la emoción. El día estaba lleno de posibilidades, pero también de decisiones que podrían marcar un punto de inflexión en su carrera. Esa carta de intención que había recibido no era solo una promesa, era un espejo donde podría reflejar su verdadero potencial. Sin embargo, aunque la inversión estaba en el horizonte, su mente continuaba atormentada por preguntas cada vez más intensas. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café la motivó a pensar con más claridad. ¿Estoy lista para asumir el liderazgo de este proyecto o me estoy engañando a mí misma? La duda, siempre presente, comenzaba a resonar en su cabeza. A medida que mezclaba los ingredientes, una idea comenzó a tomar forma. Antes de proceder con una inversión que podría traer consigo un sinfín de responsabilidades, necesitaba hacer un análisis más profundo de lo que realmente deseaba y lo que estaba dispuesta a sacrificar. Decidió pasar la mañana trabajando en un plan estratégico que no solo abarcara el crecimiento de su negocio, sino también su propia evolución personal. Necesitaba confrontar de lleno la posibilidad de que el catering se convirtiera en una extensión de su identidad, en lugar de solo un medio para ganarse la vida. Sentó en su mesa el papel en blanco y se dejó llevar. ¿Qué habilidades he desarrollado a lo largo de este tiempo? ¿Cuáles son mis verdaderas fortalezas? Con cada respuesta que se formulaba, crecía un sentido renovado de dirección. En lugar de ver su emprendimiento como una amenaza, lo empezó a considerar como un catalizador para su autoexpresión. Tenía habilidades culinarias que le permitían idear menús únicos, y su capacidad para conectarse emocionalmente con la gente le otorgaba un valor añadido. No era solo una cocinera, era una narradora de experiencias. Sin embargo, cuando se enfrentó a la hoja en blanco, otra preocupación se multiplicaba. ¿Cómo equilibraré mi vida personal con el crecimiento profesional que estoy buscando? Era inevitable que el éxito conllevara sacrificios. Tenía que ser clara sobre qué límites estaba dispuesta a cruzar y qué relación estaba dispuesta a sacrificar en el camino. Sabía que solo podía avanzar si se sentía congruente con sus decisiones. Con el mediodía llegó una oportunidad inesperada. Recibió un mensaje de una antigua colega que había hecho una carrera impresionante en el mundo del catering. La mujer estaba pasando por una etapa de expansión de su propio negocio y necesitaba ayuda temporal con ideas frescas. Sofía vio esta solicitud como más que un simple trabajo, era una oportunidad para aprender, para entender cómo se manejaban las dinámicas de un proyecto grande. Sin pensarlo demasiado, respondió afirmativamente. Se comprometió a colaborar en esta nueva aventura. En el camino hacia la reunión de planificación, Sofía reflexionó sobre la dimensión del trabajo en equipo y el valor de compartir el peso del emprendimiento.
Su visión comenzó a ampliarse de una manera inesperada. En lugar de aislarse y pensar que tenía que hacerlo todo por su cuenta, se dio cuenta de que necesitaba rodearse de personas que pudiera inspirar incluso, quienes la podrían desafiar. La reunión se llevó a cabo en un ambiente cálido y acogedor. La colega le presentó a su equipo, cada uno con su individualidad y conjunto de habilidades. Sofía se sintió abrumada pero emocionada. La diversidad de ideas reflejaba un potencial enorme. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, un viejo miedo regresó: ¿qué pasa si no soy lo suficientemente buena? Esta autocrítica, de la que había tratado de huir, empezaba a asomarse nuevamente. Decidida a no dejarse vencer, Sofía se lanzó al agua. Compartió sus ideas sobre la sostenibilidad y la experiencia del cliente, mostrando cómo su perspectiva podría fusionarse perfectamente con las premisas del negocio de su colega. Lo que comenzó como un momento de exposición se transformó en un intercambio vibrante de conocimientos. En ese espacio, su voz no solo fue escuchada, sino que comenzó a apreciarse. Al finalizar la reunión, sintió una mezcla abrumadora de satisfacción y gratitud. Era un paso hacia adelante, y una parte de ella entendía que cada encuentro, cada relación construida, era una forma de enfrentar sus propios miedos. Sin embargo, también tendría que lidiar con el desafío de mantener su autenticidad en un entorno donde las expectativas eran altas. Con el corazón acelerado, reflexionó sobre cómo el compromiso que había asumido con este nuevo proyecto la empujaría a explorar aún más su potencial. Hacía tiempo que había comenzado un viaje introspectivo, pero hoy sentía que la verdadera transformación estaba cerca. A medida que se alejaba de la reunión, Sofía no pudo evitar preguntarse: ¿seré capaz de fusionar mi creatividad con la esencia de este nuevo equipo sin perder mi identidad? Con cada paso, el eco de esta pregunta resonaba en su mente, y supo que pronto tendría que enfrentarse a la más grande revelación sobre sí misma. ¿Podría realmente abrazar su valor en un entorno colaborativo sin sucumbir a la presión del éxito? La respuesta a ese dilema estaba más cerca de lo que pensaba, esperando ser descubierta. Sofía despertó con el sol filtrándose a través de las cortinas, pero la energía de la mañana no pudo ahuyentar la sensación de inquietud en su pecho. Había dedicado las últimas semanas a colaborar con su antigua colega, sumergiéndose en un proceso de expansión que la desafiaba, pero también la motivaba a poner en práctica lo aprendido. Ahora, el peso del futuro parecía más urgente que nunca. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos vagaban hacia la próxima reunión. Era una defensa de ideas en la que se presentaría ante un grupo de inversores, una oportunidad para mostrar lo que tenía entre manos. Sentarse frente a la hoja en blanco se había convertido en una rutina incómoda. ¿Soy lo que este proyecto necesita?, se cuestionaba. La inseguridad comenzaba a hacer estragos en su mente, y, a pesar de haber llevado a cabo un trabajo sólido, la presión de tener que impresionar la mantenía en un estado de alerta constante. Con cada sorbo de café, Sofía decidía que no podría permitir que la duda maniobrara a su favor. Había llegado el momento de actuar con la confianza que le debía a su trabajo y a sí misma. A medida que se acercaba la hora de la reunión, decidió repasar sus notas en voz alta. Sin embargo, al hacerlo, la intensidad de sus pensamientos creció. Las dudas se convirtieron en un monólogo interno que la empujaba al límite: si no les convenzo, significa que mi trabajo no vale la pena. ¿He puesto tanto esfuerzo en esto? Pero en lugar de rendirse, una pequeña voz dentro de ella comenzó a cuestionar esa narrativa. ¿Qué pasaría si presentas tus ideas desde un lugar de pasión genuina en lugar de desde la necesidad de aprobación? Esa chispa de autodescubrimiento era justo lo que necesitaba. Su mente se enfocó en lo que había aprendido durante las reuniones con su colega. Había trabajado arduamente para integrar su visión de sostenibilidad y conexión emocional en su propuesta, y eso era justo lo que debía mostrar. La inversión que buscaban no solo giraba alrededor de números, sino en la creación de experiencias significativas a través de la comida. Así lo comunicó al equipo: estaba allí para transformar el concepto de catering en algo más cerca de la narrativa culinaria que había soñado. El ambiente, inicialmente tenso, cambió rápidamente. Al presentar sus ideas, notó que la energía del grupo respondía a su fervor y autenticidad. No se trataba solo de venta, sino de compartir su visión, de abrir una ventana a su mundo interior. Mientras hablaba, sentía que las palabras fluían con facilidad, como si pertenecieran no solo a su mente sino a su alma. No era solo un proyecto, era su historia. A medida que sus ideas tomaban forma,
comenzó a percibir el potencial reflejado en las miradas interesadas de los inversores. No obstante, en el fondo de su aprecio, una sombra de desconfianza se dibujó. ¿Está realmente resonando con ellos o simplemente están siendo educados? La pregunta se asomó inquietante, haciéndola titubear por un instante. Pero inspirada por la emoción del momento, decidió seguir adelante. Cuando la reunión terminó, la sensación de satisfacción fue abrumadora. Había presentado su esencia, y eso la llenaba de esperanza. Sin embargo, a medida que recogía sus cosas, una inversión inesperada de su colega llegó como un tamborileo en su memoria: lo que haces es arte, pero recuerda que el arte también es vulnerable. Esa vulnerabilidad podría ser tanto un acto de valentía como un punto de quiebre. Con la decisión de profundizar su autenticidad y potenciar su autoexpresión, Sofía se comprometió a afrontar un nuevo desafío: llevar su visión más allá de la cocina y a un espacio donde pudiera emanar su energía creativa, sin reservas. Pero a medida que planeaba, la inquietud persistía: ¿cómo manejaría la siguiente etapa de su carrera mientras equilibraba el miedo a perder lo que había construido con la ansia de crecer? Afuera, la vida citadina seguía su curso, ajena a su batalla interna. Al salir del edificio de la reunión, un mensaje de texto rompió la calma: había sido invitada a un evento exclusivo donde se reunirían líderes de la industria. Seré capaz de enfrentar a esos titanes, pensó. Su corazón se aceleró ante la idea de lo que ese encuentro significaría. La pregunta colgaba en el aire: ¿estaba realmente lista para la próxima exposición? Ahora que se acercaba a ese nuevo escenario, el dilema urgía en su mente, desafiándola a descubrir su auténtico valor en el mundo de los negocios. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, y el eco de su propia voz en la mente gritaba: el momento de enfrentar sus miedos ha llegado. Sofía despertó aquella mañana sintiendo que había llegado el momento de cerrar un ciclo y, con ello, un nuevo capítulo en su vida. Después de semanas de esfuerzo y crecimiento, había aprendido a gestar no solo una idea de negocio, sino también una parte de sí misma que había estado dormida por mucho tiempo. Las palabras de don Andrés resonaban con fuerza en su mente: la solución siempre comienza con la valentía de cuestionar. Esa valentía ahora era necesaria más que nunca, pues se acercaba el evento exclusivo donde se fusionarían líderes de la industria y emprendedores como ella. Mientras se preparaba, revisó sus notas y se sintió orgullosa de todo lo que había logrado. Sus encuentros con la inversora le habían enseñado mucho sobre cómo presentar sus ideas y responder a la crítica. En la última reunión, había logrado transformar sus inseguridades en cimientos sobre los cuales edificar su proyecto. Sofía se dio cuenta de que cada avance, por pequeño que fuera, la acercaba a sus sueños. La realización de que no solo estaba haciendo un catering saludable, sino que estaba creando una revolución en su comunidad la llenó de energía. Al llegar al evento, sintió un torbellino de emociones. La sala estaba llena de personas influyentes que discutían planes de negocios y estrategias innovadoras. Sin embargo, antes de entrar, una voz interior le susurró que debía recordar su propósito. No estaba allí solo para buscar reconocimiento, estaba allí para compartir su visión. La conexión emocional que había cultivado a través de su historia era más valiosa que cualquier número en una presentación. Entre las conversaciones y la música, encontró una esquina tranquila donde pudo tomar un respiro. Observó a su alrededor: los líderes de la industria mostraban seguridad y visión, y de repente, la presión del momento volvió a apoderarse de ella. La sombra de la inseguridad asomó nuevamente. ¿Y si no era lo suficientemente competente? ¿Y si su visión de un catering que es sostenido por valores no era lo que el mercado necesitaba? En ese instante, se recordó a sí misma que el viaje que había recorrido ya la había convertido en una versión más fuerte de sí misma y que su autenticidad era su mayor activo. Soy Sofía, no soy solo una madre soltera con un sueño. Soy una emprendedora con un propósito claro, pensó. Cuando comenzó a hablar, sus palabras fueron seguidas de la pasión que siempre había limitado, y hoy decidió liberar. Mientras interactuaba con otros emprendedores, su historia comenzó a inspirar a muchos. Compartió sobre cómo había superado sus inseguridades para ofrecer algo más que solo comida, compartía experiencias, valores y un llamado a cuidar de nuestro entorno. Cuando las discusiones comenzaron a ganar interés, vio cómo se formaban grupos a su alrededor, personas que querían saber más sobre su visión. Después de un largo rato debatiendo y compartiendo ideas, un inversor se acercó y le pidió que lo acompañara a otra parte del evento. La ansiedad la invadió nuevamente. ¿Qué espera de mí?
pensó mientras caminaban. Al llegar al rincón designado, él le dijo, he oído lo que has compartido y creo que tu propuesta de catering saludable tiene un enorme potencial. ¿Te gustaría hablar sobre cómo podríamos trabajar juntos? Aquel momento fue un punto de inflexión. Sofía se sintió invadida por una mezcla de incredulidad y satisfacción genuina. Todo el trabajo, todas las noches de estudio y las lecciones aprendidas estaban comenzando a dar frutos. Sí, por supuesto, respondió, segura como nunca antes. La conversación fluyó como un río, con ideas y propuestas que complementaban su visión. La conexión se forjaba sobre la base de la autenticidad y la pasión. Al final del evento, mientras se despedía de aquellos nuevos contactos, Sofía se dio cuenta de que había conquistado sus miedos. El recorrido que había hecho la había transformado, ahora se sentía capaz y reconocida. Había logrado no solo crecer como emprendedora, sino también sanar sus inseguridades. La importancia de su historia resonaba en la mente de quienes la habían escuchado, y más importante aún, había aprendido a valorar sus capacidades. Cuando llegó a casa esa noche, Diego la esperaba con una sonrisa. ¿Cómo fue, mamá?, preguntó. Ella, con un brillo en los ojos, respondió, increíble, Diego. Hoy di un paso gigante hacia nuestros sueños. En ese instante, Sofía comprendió que su crecimiento individual también era un legado para su hijo. Se sintió plena, segura de que había hallado el camino que había buscado. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones, pero Sofía ya no temía las oportunidades, sino que las abrazaba. Con cada paso decidido, las lecciones aprendidas se convertían en escalones hacia el éxito. No había solo un sueño por cumplir, había una vida por construir, y ella estaba lista para enfrentarse a todo lo que viniera. A través de este viaje de transformación, Sofía había alcanzado no solo metas profesionales, sino también una confianza sólida en sí misma, cimentando su lugar en el mundo empresarial. Con su visión clara y su autenticidad como bandera, estaba dispuesta a conquistar cualquier horizonte. La historia de Sofía era una historia de superación genuina, de romper cadenas interiores y salir adelante en busca de sus sueños. Ahora, mientras reflexionas sobre esta historia, te invito a que no olvides lo valioso que es perseverar y seguir adelante incluso cuando las dudas parezcan abrumadoras. No pierdas la oportunidad de crecer como Sofía. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte futuros relatos de superación emocional. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y garantízate que más personas vean estas historias inspiradoras. Comenta tu reacción y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten inyección de motivación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir y acompañarnos en este viaje transformador.